En el procesamiento de información, los datos recogidos por sí solos no aportan ningún resultado a la investigación, por lo cual es necesario procesarlos e interpretarlos, también obtener descubrimientos relevantes según la investigación. Punto 1. El procesar los datos. Es reducir la información, es la fase preparatoria para poder categorizar y analizar, por lo cual se empieza por codificar, donde se asigna un número o letra a cada una de las categorías de respuesta de cada una de las preguntas de un cuestionario. Luego, la clasificación. Se buscan los vínculos o relaciones según los diferentes criterios que se han establecido de acuerdo con el marco teórico. La tabulación. En este punto se especifican las respuestas del instrumento aplicado por medio de tablas, por lo cual se realiza un dato estadístico, que es el total de las respuestas tabuladas. Luego, son los parámetros estadísticos de una o dos variables y también la representación mediante grafos. En algunos de los gráficos más utilizados tenemos, por ejemplo, el gráfico de barras, donde se dice que se muestra y se compara frecuencias de variables cuantitativas, siempre y cuando el número de ítems sea el reducido. Bien, los sectores circulares dan la apariencia de un pastel cortado en porciones, donde se representa variables cualitativas en porcentajes o cifras absolutas cuando el número de ítems no es superior a 5 y se requiere resaltar uno de ellos. Análisis. Analizar significa descomponer un todo en sus partes constitutivas para un examen más minucioso. Es la etapa de la investigación en la que se tiene que realizar inferencias válidas y confiables en el contexto del que se han obtenido los datos. Se divide en dos tipos. Análisis cuantitativo. Tenemos el descriptivo. Utilizando las frecuencias y los estadísticos de centralización y dispersión, se caracteriza la muestra estudiada en función de las variables establecidas. Análisis correlacional. Se caracteriza la relación entre las variables mediante el coeficiente de correlación. Y por último, el análisis inferencial, que se determina si los resultados son significativos estadísticamente, utilizando por ejemplo el análisis de diferencia de medias. Tenemos el análisis cualitativo, categorización y búsqueda de patrones. Categorización. Es un paso fundamental en el proceso de estructurar los datos no estructurados que se han recogido durante la investigación. Búsqueda de patrones. Se comprueba que si la pauta confeccionada a partir de los datos concuerda con la pauta predicha en el estudio teórico, en caso de coincidir, este se refuerza. En caso de no hacerlo, se dispone de nuevas ideas para renovar la teoría. El análisis e interpretación de datos. Una vez que se ha concluido con la recolección y tabulación de los datos, sigue la etapa de análisis y luego la de interpretación de los datos. Estas etapas se encuentran estrechamente ligadas, por lo cual suele confundirlas. El análisis consiste en separar los elementos básicos de la información y examinarlos con el propósito de responder a las distintas cuestiones planteadas en la investigación. La interpretación es un proceso mental mediante el cual se trata de encontrar un significado más amplio de la información empírica recabada. En efecto, estas etapas van a permitir obtener conclusiones en función del problema, las variables, la formulación de la hipótesis y el marco teórico elaborado por el investigador. El análisis consiste en descomponer la información, consiste en describir qué tipo de tratamiento cuantitativo y o cualitativo se le dará a la información. La interpretación apunta a darle sentido, esto es, efectuar eventualmente una recomposición teórica para luego redactar el informe final de la investigación. Una vez ya desarrollado el proceso de recolección de datos, se procede a convertir los datos del instrumento de que se usó para tal fin en una forma legible y entendible para su posterior análisis. Para esto se tomará en cuenta la siguiente secuencia: verificación y edición de cuestionarios aceptables. Cada cuestionario tendrá una etapa de revisión en donde se verificará los datos obtenidos, es decir, que estén bien contestados, mirar en base a las respuestas dadas si estas fueran comprendidas, que los elementos de la muestra sean los que hayan contestado la encuesta. Edición y depuración de datos. Los datos a procesar se deberán entender con facilidad
que estén acordes a los objetivos de estudio y con exactitud, ya que se evaluarán de acuerdo a una serie de parámetros para verificar si fueron obtenidos con honestidad. Para los encuestadores, los datos serán procesados y analizados usando software destinados para esto. Se hará empleo del SPSS y el Microsoft Excel, programas destinados a realizar análisis estadísticos con un ambiente amigable para el usuario. Análisis descriptivo. Este análisis nos permitirá controlar la presencia de posibles errores en la fase de introducción de los datos. Detectaremos con él valores fuera del rango o la presencia de valores perdidos. Este análisis inicialmente también nos proporcionará una idea de la forma que tienen los datos, su posible distribución de probabilidad, con sus parámetros de centralización o parámetros de dispersión. Este análisis es muy básico, aunque hay tendencias a generalizar a toda la población. Las primeras conclusiones obtenidas tras un análisis descriptivo es un estudio calculando una serie de medidas de tendencia central para ver a qué medida de los datos se agrupan o dispersan en torno a un valor central. Esto es lo que podríamos un concepto aproximado. Entre las opciones que fueron enumeradas, los indicios más salientes para seleccionar el método de análisis pueden ser obtenidos mirando la extensión de datos y la perspectiva en el tiempo. El análisis inferencial se emplea solo en los estudios correlacionales. Esto se realiza a través de los resultados obtenidos al cruzar las variables independientes con la variable dependiente, a través de los resultados obtenidos en las tablas que genera el programa estadístico. Solo se puede inferir si la variable independiente objeto de análisis influye sobre la variable dependiente y si esta influencia es significativa o no. Contrastación de hipótesis. Tenemos, según el análisis inferencial, se puede entonces afirmar si se acepta la hipótesis nula o la hipótesis nulas que se plantearon en el capítulo metodológico del estudio correlacional, o si rechaza la hipótesis nula aceptando la alterna. El objetivo del análisis del contenido es la realización de inferencias, cuando el contenido de los mensajes es analizado para apoyar las conclusiones no relacionadas con el contenido. Entonces adquiere la investigación de carácter explicativo o inferencial. Hay dos categorías de inferencia. La primera, tenemos que las que se refieren al origen, causas, condiciones, antecedentes de la comunicación y especialmente el autor de la misma, que estas inferencias se pueden responder con las preguntas ¿quién y por qué? La segunda tenemos que está formada por las inferencias que se refieren a efectos o resultados de la comunicación y el análisis responde a la interrogante. A continuación tenemos las conclusiones. Entonces, para definirlas tenemos que hacernos la pregunta ¿qué son? Entonces, como su nombre lo indica, es la última parte de un argumento, un estudio o una disertación. En ella se espera que las premisas y el desarrollo del pensamiento conduzcan a establecer algo como cierto, como válido o como posible, siempre en conformidad con lo explorado y establecido previamente. Así, de una investigación científica se espera que las conclusiones sean hallazgos o descubrimientos que arrojen nueva información sobre el tema. De un ensayo teórico se espera que las conclusiones defiendan una forma de interpretación del asunto en cuestión. Tanto como de una investigación policial se espera que las conclusiones arrojen a un culpable. Entonces, en el campo de la lógica, la conclusión es la premisa final de un razonamiento, cuya validez se desprende de las premisas anteriores. Una conclusión puede ser verdadera incluso si sus premisas no lo son, de manera que una conclusión válida no hace válido también los pasos dados para llegar a ella. Dependiendo del contexto podremos tener al final de un ensayo o investigación un aporte de conclusiones y recomendaciones, que deben manejarse distintamente, o simplemente una conclusión general como meta. Conviene aclarar que una conclusión no es una opinión, ni una sugerencia, ni un resumen de lo antes expuesto, sino un argumento lógicamente derivado de las premisas evaluadas, es decir, fruto de un labor de pensamiento y evaluación. ¿Cómo hacer una conclusión? Si bien cada tema y cada investigación exigen sus propios métodos de análisis, es posible a grandes rasgos proponer una forma de hallar las conclusiones en un razonamiento o una investigación. Para ello, los pasos serían los siguientes. Primero, evaluar las premisas. Esto a menudo significará volver sobre lo ya expuesto, releer el cuerpo de la investigación o la reflexión en donde hemos planteado los puntos a debatir y hemos desarrollado la temática.
2. Elegir la información clave, es decir, se debe separar la información contextual y superflua del núcleo del problema, por así decirlo, pues las conclusiones tienen que ver más que nada con el objeto general de la investigación, con su tema central de interés, si bien es posible luego obtener conclusiones secundarias en torno a temas subyacentes. Como tercer paso tendríamos elegir una postura. Esto no necesariamente implica emitir una opinión, ni pronunciarnos de manera subjetiva o personal. Para llegar a una conclusión se debe asumir una postura respecto a los resultados de la disertación. Se debe tener algo que decir sobre los resultados obtenidos y para ello es posible hacer una serie de preguntas clave, las cuales son: ¿qué significan los resultados de la investigación? ¿Qué consecuencias tienen? ¿Qué implicaciones tienen? ¿Por qué son importantes? ¿Y a dónde nos conducen? Y como último paso tenemos enviar un mensaje. Una vez comprendidas las premisas y establecida una postura respecto a los resultados, puede proceder a emitir un mensaje. Este mensaje puede ser que brinde un cierre a la investigación o al razonamiento y permita extraer conocimientos finales, generales o específicos de la materia abordada.